Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Un hermoso jueves de verano, todavía no el verano, pero hace calor. Y como ven, no estoy solo, estoy con un amigo, un nuevo amigo mío y del canal que se llama Yoel. A Yoel lo conocí hace un par de semanas, ¿verdad? En la bendición sacerdotal, Birkat Kohanim en el Kotel. Me reconoció, me dijo de que le gustan las cosas que se publican. Tomamos un café, hablamos por teléfono y yo confieso de que me enamoré de la persona y de sus sabidurías. Y le pedí que por favor acepte mi reto y venga a compartir las sabidurías que tiene y lo mucho que tiene para contar con nosotros, con este canal. Y él aceptó el reto. Yoel, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Hay muchas personas que quieren conocer mucho más y usted es el canal para eso, entonces, excelente. ¿Cómo hablas español? Te lo pregunté aquel día, pero... Yo nací en Colombia, yo soy colombiano, soy paisa de hecho, y hace ya 4 años y medio estoy aquí en Eretz Israel, Baruch Hashem. ¿Y por qué quisiste que nos encontremos aquí? Y también cuéntame de qué vamos a hablar, por favor. Pues en el lugar porque obviamente la vista es muy ¿Dónde bonita. estamos? ¿Dónde? Lo dije. Estamos en Kiryat Belz, ¿En qué ciudad? Jerusalén obviamente, y de Jodesh. Y la vista obviamente, podemos ver al fondo el Kever de Shmuel Anabí. Nevi Samuel, sí, estuvimos con el canal. También vi el video, también estuve allá. Ok. La idea es pues hablar un poco sobre el Giur, sobre la conversión al judaísmo. Hay mucha gente buscando, mucha gente que quiere, pero lastimosamente también hay gente que se aprovecha de esto. Entonces, contar un poco mi experiencia. Mientras paseamos por aquí. Beta, esa es la idea. La última pregunta. Si la gente que nos está viendo en este momento quiere contactarse contigo, quiere acercarse a ti, ¿tienes redes sociales? ¿Tienes email? O sea, ¿cómo? Yo tengo email, ¿cierto? Y tengo WhatsApp. Un Hasid con WhatsApp, sí, un Hasid ¿Los puedo con publicar? WhatsApp. Sí, no hay problema. El WhatsApp yo generalmente lo uso. Tengo 1 o 2 grupos en los que publico algo de la parashá, etcétera, y el grupo de mi familia, sí, no más. Fuera de eso, trato de no tener redes sociales. Me distrae del estudio de Torah, que es lo importante. ¿Empezamos? Empezar, claro, de una. Y ala. Ok, Yoel. Estamos caminando. Estamos en un barrio ortodoxo, Sí. con mucho sol, Hasidí. un día lindo. Y bueno, somos todo oído. Sí, pues bueno, estamos en... Solo habla en voz alta. Como te comuniqué, estamos en Kiryat Belz, barrio de los Hasidim de Belz, que está también conectado con otros Hasidiyot. Aquí abajo está Kiryat Sanz, Calif, hay varios Hasidiyot por acá. Igual es un barrio Haredí, un barrio Hasidí. Obviamente las modas aquí no existen, aquí es blanco y negro casi todo. Esa es la moda. Esa es la moda de aquí. Obviamente somos personas que generalmente no es normal que nos filmen, ¿cierto? Entonces Ok. por eso puede que nos vean, que vean en el video, que quizás nos ven raro, pero es simplemente, no están acostumbrados. Sí, igual lo hacemos con recato Beta, y con nosotros todo el respeto que se los merece el usamos asunto. como escenografía, no para chusmear o cosas amarillas. Najón. Querías hablar sobre conversión. Estoy tan Sobre intrigado. el Giur. ¿Por qué me gustaría tocar también el tema? Porque obviamente pues asumo que deben de haber personas que le preguntan. He visto en algunos comentarios que es una pregunta muy frecuente. Y no solo eso, en la parashá, en esta parashá habla de eso, habla del Ger, pero habla del Ger Toshav. Entonces hay que tocar todo un tema bien interesante. Hay que hablar en español. Obviamente. ¿Qué es Ger Toshav? En la Torá aparecen, los 5 primeros libros de la Biblia, aparecen un término que es Ger. Ger, traducido literalmente, es extranjero. O sea, Ajá. ¿quién es el extranjero? El que viene de afuera, no el que vive afuera, no el que viene de afuera y vive aquí. Entonces, en el tiempo de la Torá, estamos hablando de que había 2 tipos de personas. Había un tipo de personas que vivía acá y respetaba las normas de acá y tenía unas obligaciones de llevar Maserot Trumot, o sea, hacer diezmos y ofrendas al templo. Ok. Pero él no era judío, él no era yehudí. Él solamente era lo que se llama un Ger Toshav. Eso se llama un Ger Toshav. Entonces, el Ger Toshav, ¿quién es? El converso que guarda solamente las leyes agrícolas. En la actualidad es imposible que exista. ¿Por qué? Porque no existe el templo. Ok. En la actualidad existe el Ger Sedek. ¿Qué es el Ger Sedek? El extranjero justo. El extranjero que deja su tierra, deja su familia, deja todo lo que conoce y viene a Eretz Israel
a la tierra de Israel. Entra hacia la tierra de Israel, entra a la Keilah del pueblo de Israel, a la comunidad del pueblo de Israel, acepta las misbot, los mandamientos, y como tal se comporta, como tal se viste y guarda los mandamientos. Ese es el Ger Tzedek, ¿cierto? Sí. Entonces, precisamente la parasha habla del Ger Toshav como tal. Habla en español. Ay, perdón, ya uno se acostumbra. Sí. Habla del converso que llevaba solamente los diezmos y las ofrendas. Ahora, veía en los comentarios de que la gente pregunta, ay, pero yo quiero convertirme, ¿cómo busco eso? ¿Qué se hace? Bueno, es todo un tema bien interesante. ¿Cómo comienza? Comienza con un cambio de pensamiento. Y desde ahí ya es guerra. ¿Cómo así? El Rebbe de Lubavitch, o sea, el rabino principal de Lubavitch, que ya partió de este mundo, el Rabbi Menachem Mendel, sí, lo llama el converso que se convierte. ¿Cómo así? Su mente ya no funciona como la persona de otras creencias. Su mente ya sabe que Hashem, Dios, el creador del universo, es uno y único. Ahora, a él no le basta con eso, sino que esa persona, por el contrario, quiere proseguir en ese digámoslo, cambio espiritual. Y a eso se le llama una conversión, un giur. ¿A través de qué se hace? De una comunidad judía. La persona comienza entonces un proceso de estudio. ¿En qué consta ese proceso de estudio? Comenzar a entender cómo funciona el pueblo de Israel. Comenzar a entender toda la estructura del pueblo judío, o sea, qué es la Torá, cómo funciona el estudio, cómo estudiamos. Una vez alguien me pregunta, yo estudio, pero ¿cuándo me gradúo? Okay. Entonces yo le respondía, el Rab Ovadia, que Hashem le des elevación a su alma, llega y cuando él murió estudiando. Él le dijo a Hashem, cuando yo ya no pueda estudiar más, por favor llévame. Ya se quedó del todo sin vista y al otro día se murió, creo, si no estoy mal. 1 o 2 días después partió de este mundo. Entonces, nunca vamos a terminar de estudiar Torah. Eso por un lado. Entonces la persona en ese estudio, que no termina, sino que todos los días se va perfeccionando, la persona empieza a entender más cómo servirle a Hashem, cómo servirle a Dios y cómo ser buena persona. ¿Cómo así? Sí, porque yo no soy judío para ser mejor que nadie. Por el contrario, soy judío porque quiero tener más amor por todos los demás. Cuando tú dices estudiar, ¿cada uno estudia solo? ¿Hay cursos? ¿Hay mentor? ¿Hay rabino? Depende. Okay. Cuando un chico empieza a estudiar en un heider, en un colegio, en una escuela de Torah, la persona empieza a estudiar con sus rabinos, etc. Luego va a la yeshiva, tiene su jabruta. ¿Sabes qué es la jabruta? No. La jabruta es el compañero de estudio. Entonces con esa persona se forman discusiones de Torah muy interesantes, etc. Y ya después su compañera de estudio va a ser su esposa. Ok. No sabía y eso. después sus hijos, ¿cierto? Pero obviamente la persona tiene un rabino de cabecera. Bueno, la persona está en este proceso de estudio de Torah, de conocer la Torah y de apegarse al pueblo de Israel. Que la pregunta que cabría es, ¿y lo puede hacer solo? Una respuesta lógica, pues sí, pues ¿por qué no? Pero eso sucede que no. La persona no puede ser autodidacta en esto. Yo leí que se colocan un gorrito en la cabeza y leí que se colocan como un manto para rezar. Y se empiezan a volver autodidactas y lastimosamente por ese autodidactismo empiezan a salir iglesias raras con símbolos judíos, con símbolos del pueblo de Israel, Najón, pero que no son el pueblo de Israel. Y que lastimosamente las personas con el afán de encontrar la Torah caen en esto. Conocí una historia de un chico que con su familia se convirtió en Colombia y cuando llegaron acá, ¿qué le dijeron? Usted no es judío. ¿Cómo que no? No, usted no es converso, usted no ha hecho giur. No, sí, es que yo he seguido con estas personas. ¿Quiénes son? O sea... Aquí no las conocen. O sea, las personas, por un afán y por querer hacer las cosas bien, pero no dejarse guiar, cometen ciertos errores. Entonces lo mejor es que siempre la persona busque una guía, busque una comunidad judía ortodoxa y ellos lo van a dirigir. Obviamente el mejor lugar para convertirse, si la persona se quiere convertir, es aquí en Israel.
como lo decía varios Rabanim, que vi, el Rav Palti, sí, bueno, el Urajá. Solo en Israel se puede completar el proceso de conversión. Sí. Puede convertirse en otro país, por ejemplo en Estados Unidos y así, pero terminar su proceso y vivir como Yehudí solo aquí en Eretz Israel. Rega, un momento. Entonces los judíos que viven fuera de Israel no viven como judíos. Sí, pero ellos ya tienen fuerza para eso. Ellos ya saben cómo ser Yehudim fuera de Israel. La persona que apenas está convirtiendo, bueno, hay que buscar carne kasher. No, pues que es muy cara. No, yo como carne muy fina, muy buena. Pero es kasher, no, pero es muy buena. Entonces, el tema es en esto que tan serio es la persona que de verdad sí quiere convertirse. Por eso es lo que le piden siempre un beidín, una casa de juicio, sí. Que el que se va a convertir estudie como mínimo un año en una comunidad. ¿Por qué? Porque así él va a estar empapado de una vida comunitaria. Ajá. Va a ver que no es, ay, ¿y qué hay para mí? ¿Y hoy qué hay para mí? No. ¿Y hoy qué hay para yo ayudarle al otro? Las comunidades judías se basan en ayudarle al otro. Yo no tengo una comunidad gigantesca para yo rezar yo solo. Yo solo puedo rezar. Sí, Hashem me va a escuchar. Sí, pero necesito otros 10 para poder hacer Kaddish. Entonces 9. Ajá. Y así. Entonces llegan, la persona comienza su estudio y poco a poco va cambiando esa forma de pensar y va adquiriendo una forma de pensar mucho más yehudí, mucho más del pueblo de Israel, de cómo ayudar al otro, cómo aprender cada día más, cómo mejorar todos los días como persona. Luego la persona que ya tiene la convicción, sí, yo quiero pertenecer a Am Israel. Hay que empezar a cerrar la idea. La persona luego de que ya él mismo cerró esa idea también, de que si quiere pertenecer al pueblo de Israel, con todos lo que viene dentro del paquete, busca un beidín, una casa de juicio kasher. Busca un beidín serio, un beidín kasher, y a través de ellos va a poder convertirse. Obviamente, llega un proceso de... O sea, para ser un converso reconocido, necesitas pasar por un juicio. Najón. Un juicio de la... De 3, mínimo de 3 dayanim, de 3 jueces. Ajá. Mínimo de 3, máximo de 120, pero no se usa de 120, se usa de 3 o de 10. ¿Dónde usan beidín de 10? Un beidín muy conocido aquí en Israel, el beidín del Rav Karelitz en Bnei Barak. Ok. Ese beidín es de 10 precisamente. Llega la persona, se para delante del beidín y le hacen 3 preguntas. Le dicen, ¿qué quiere? ¿Qué viene a buscar? ¿Qué viene a buscar el converso? La Torá, las misbot, el amor de la Torá, el amor de Am Israel. ¿De quién tenemos una idea de que es un converso? De Ruth, la bisabuela del rey, Ruth la Moabita, la bisabuela del rey David, que ya tenemos esa idea. La persona, ok, acepta, el beidín lo acepta ese caso. Le dicen, como, según el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, dice que diga el Shema Israel. Oye Israel. Oye Israel, la persona dice el Shema Israel. Luego la persona, si es un hombre, revisan que su circuncisión esté bien hecha. Luego va a la migbe. En el instante que sale de la migbe, dice la Gemara, es un niño que acaba de nacer. Es como un niño que acaba de nacer. Entonces esa es una de las formas para las que un yehudí, un judío, puede ir al monte del templo. ¿Cómo así? No podemos ir al monte del templo, ¿por qué? Porque tenemos algo que se llama impureza de muerte. Un converso en el instante que sale de la migbe no la tiene. Es un niño que acaba de nacer. Entonces él podría. De ahí a que llega es el problema. Pero en ese instante él podría, una persona pura. Dice que es una buena costumbre. Esa persona que se acaba de convertir, pedirle una bendición. Porque está limpio, no tiene pecados. De ahí sale una idea de otras religiones de que el bautismo para el perdón de los pecados. Sale de ahí. Esa es la idea. De ahí sale. De la persona que se convierte y sale del agua, como si saliera del vientre de la madre, y no tiene pecados, está limpio.
lindo. Desde ese momento, la persona es parte del pueblo de Israel, es un Israel completo. ¿Ese proceso cuánto dura entonces? Mínimo un año. Máximo, conozco personas que llevan 14, 15 años y no se quieren convertir. ¿Por qué? Porque son conscientes de que a lo que se van a meter es algo, aquí dicen una frase, es algo muy harif, es algo picante. Ellos saben de que no es un juego, que no es, ay, hoy tengo que ay, mañana no me quito todo ya. Vamos a, no sé, vamos a fumar en Shabbat, ¿por qué no? No funciona así. La persona cuando se convierte, literal, cambia su forma de pensar. Y esos puntos hay que trabajar. Yo le hago una pregunta, Sergio. ¿Usted consideraría que es fácil una conversión? ¿Que una persona es fácil cambiar esa idea? Entrar en todo lo que tiene que es que... No, más con las exigencias que hay y más si la elección de la persona es hacer una conversión ortodoxa, porque ahí tiene que cambiar toda su manera de vivir. Y era la próxima pregunta que yo te quería hacer, si ser converso es vestirse como se viste usted, Yoel, se debe comer como usted, debe comportarse como usted. No. Ser converso es pertenecer al pueblo de Israel, guardar las leyes que están en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, las alajot que dictan los hajamim, los sabios, y vivir una vida común y corriente. Así como igual se viste usted, también me podría vestir yo. Solo que vemos personas como yo que nos gusta un poco más la exigencia y buscamos algo mucho más, como más fuerte. No estoy diciendo que el judaísmo fuera del Hasidut es débil, Hasbe Shalom, nunca lo estoy diciendo. Sí. Simplemente que es un poco más exigente, como debes de vestir, etcétera. Pero no es, esos son para ti, son cosas como más superficiales. Porque también conocemos gente, lastimosamente, que se viste como Hasidim y no son Hasidim. Se portan peor que una persona que no guarda Torah como tal. Yoel, para terminar, y antes de decirte gracias, ¿hay algo que creas que puede resumir todo lo que tuvimos? Lo que digo varias veces en el grupo de WhatsApp, que se lo escuché a mis rabanim, no sean autodidactas. Usted tiene en su corazón, usted siente que usted pertenece al pueblo de Israel, déjese guiar. ¿De quién? De las personas que ya pertenecen a él. No de las personas que dicen, no, yo pertenezco porque yo me imagino. No. Déjese guiar del pueblo de Israel como tal, déjese guiar del pueblo yehudí y sea aprendible, déjese enseñar. Y si usted ve que no es su fuerza, usted no tiene fuerza para eso, no hay problema. Usted es un Benei Noah, tiene las 7 leyes de Noé. Y usted vive con una persona común y corriente, amigable con el creador del universo, que vive y deja vivir, y ya, no está pecando. Ok. Yoel, supongo que nos vamos a volver a ver. Te voy a invitar a hacer otro capítulo sobre todo este tema. Por ahora te digo gracias, muchas bendiciones y hasta la próxima. Hasta la próxima, igualmente, Sergio. Bye, Muchas bye, gracias. Yoel, Bye, bye.